Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este día es un día muy especial. Estoy aquí en Boise, Idaho. Aquí estoy con el hermano Matt Slick. Ahorita lo voy a introducir, pero antes de que lo introduzca, quiero que sepan que el hermano Matt Slick es un teólogo profesional. Y yo he hecho mi ministerio por 30 años, pero el hermano Matt Slick lo ha hecho por 40 años. Tiene más tiempo que yo haciendo esto. Y en verdad es una bendición que yo pueda sentarme aquí con el hermano Matt y compartir muchas ideas teológicas, discusiones muy pesadas. Pero antes de que vaya para allá, les quiero introducir a Matt Slick. Hello everyone, God bless you. This is Luis Carlos Reyes. Here I am today, and today I'm with a special guest, Matt Slick. I'm here in Matt Slick's house in Idaho, and Matt Slick is a theologian, a professional theologian. He knows this very well. I've been doing my ministry for 30 years. Matt's been doing this for over 40 years, so Matt's got some time, and he's got a lot of good information, and we're going to have a very interesting time today, and I just want to introduce Matt Slick. Hey, thank you. Hello, everybody. Y quiero hablar español, pero yo no sé la lengua suficiente para predicar o enseñar en español, solo siento, pero me gusta aprender la lengua, porque quiero aprenderlo. ¿Quieres aprenderlo? Sí. And I'll translate that in English. His name is Matt Slick. He's going to do his best right now just to give an intro in Spanish, he said. Yeah. Not very good at Spanish, but yo trato. I try, right? Dice el hermano Slick que no sabe el español muy bien, pero está tratando y es algo bueno. Pero Matt Slick es una persona muy interesante. He tenido comunicación por él por mucho tiempo. Él está encargado de un ministerio apologético muy popular en inglés en Estados Unidos y en todo el mundo que se llama CARM. Can you speak a little bit about your ministry? Sure, we have CARM, Christian Apologetics Research Ministry. I started it almost 25 years ago. And the reason I started it was because I've always answered questions theologically for people. And this new thing called the internet came out. And so what I did was I started it because I got tired of typing out the same answers. Whoa. So I made a website so I could put the answers up and say, well, just go here, you know. And I remember when I got 70 page views. That means a person comes into the site, looks at it, clicks it, goes to another page. That's 2 page views. Goes to a third page. That's 3 page views. I remember when I got 70 in one day, and I thought it was pretty good. But now, this is after a server crash 4 years ago. It's a complicated, long story. But now we get about 20,000 a day. We used to get 90,000 a day. Wow. And we've had over 100 million visitors to the site. Wow. Dice el hermano Matt que él empezó su ministerio hace 25 años, que se llama CARM. Es Christian Apologetics. Apologética Cristiana. Research Ministry. Ministerio de Investigaciones. Sí. Y que cuando él empezó este ministerio, nomás recibían como, how much did you receive at first? 20,000? 70 a day. Nomás 70 visitas al día a su página de internet. And then it went up. Ahorita tenemos 20,000. 20,000 al día. Antes it was 90,000 though. Yeah, at the best, it was 90. 4 years ago, we had a crash. Yeah. We've been recovering. It's a long story. Dice que hace un tiempo le falló el sistema en el internet, la página de web, pero siempre lo están trabajando, haciéndolo a la fecha. Y este ministerio de CARM, si ustedes hacen Google, o si ponen apologética o apologetics, siempre va a salir CARM. When you do a Google search, you put apologetics, CARM is one of the first ministries. Yep. También tenemos en español, sí. También quiero mencionar eso. El ministerio de Matt también tiene una, what do you call it, a sister? Or it's the same ministry, but in Spanish. Yeah, in Spanish, yeah. Tiene el mismo ministerio, pero también en español. Y en español se llama MIAPIC, Ministerio Apologético y Cristianos. Y sí, cristianos. Yeah. MIAPIC. .org. MIAPIC.org. Y ese ministerio lo maneja el hermano Carlos Garbiras, ¿correcto? Yeah, es un buen hombre. Carlos Garbiras está allá en Colombia. Es un hermano que nos ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho allá también. Y él lo está manejando eso. También tiene mucha la información. And they translate a lot of your material. Right. Y ellos traducen mucho del material.
what is the, so we just put CARM to visit your website? It's carm.org? Carm.org, or my name, Matt Slick. Okay. You'll find it. Pueden And poner su nombre Matt Slick o CARM.org para la página de Matt Slick, o el de Miapic. Is that ORG too? Miapic. Miapic. .org, sí. También ORG. ORG para el ministerio de Miapic. Yep. Bueno, ahora quiero hablar un poquito con el hermano Matt. Él me invitó para acá y we've had a good time today. Yeah. Matt Slick is something else. Pero Matt Slick es una persona muy preparada como teólogo. Y cuando yo tengo preguntas que tienen que ver con teología, Matt Slick es una de las personas de las que yo hablo. Tengo varias personas, pero Matt Slick es una persona que está muy preparada. Y siempre es un placer hablar con Matt Slick. When I have questions, I mean, I ask you the questions because you have a lot of answers. You're one amongst a couple of other people that I talk to when I want to get some advice. And I thank God that you're here. Today we're going to talk about I have a couple of issues that I wanted to discuss. Ahorita voy a hablar de algunas cosas que quería hablar, and I wanted to speak a little bit about some issues with oneness Pentecostalism. Good. Quería hablar de unas cosas que tienen que ver con los unicitarios, ¿ok? So, una de las cosas más grandes, uno de los temas más importantes para los unicitarios es el tema del bautismo. One of the biggest, most important subjects for oneness Pentecostal, at least in the Spanish-speaking community, I'm sure it's in the English as well, is the subject of baptism. Baptism. Y en muchos unicitarios, ahora el hermano Matt Slick va a hablar un poquito de baptism, del bautismo. Básicamente le voy a hacer la pregunta. Los unitarios dicen que el bautismo se tiene que hacer en el nombre de Jesús para que sean salvos o no van a ser salvos. El bautismo es algo súper importante para los unitarios. For Oneness Pentecostals, if you do not get baptized or baptismal regeneration, if you do not get baptized by vocalizing the name of Jesus, you are not going to be saved. This is what the UPC Church and a lot of Oneness Pentecostal groups. So today we're going to hear a little bit about what's your point of view. What does the Bible say about that? Well, the Bible would say that we're justified by faith, not by faith in anything we do. Dice que la Biblia nos dice que somos justificados por la fe y no por algo que nosotros hacemos. And Romans 3:28 says, having therefore been justified by faith. Y Romanos, No. That's Romans 5:1. Okay. Sorry. Romans 5:1. Yeah, but Romans 3:28 says, we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. Romanos 3:28 dice que mantenemos que un hombre es justificado. Romans 3:28. Yeah, we're justified By faith. por fe aparte de la ley, apart from the law. That's right. Okay, that's Right. interesting. Yeah. And then Romans 4:5 Y luego Romanos 4:5, says, to the one who does not work, but believes, para el que no trabaja pero cree, his faith is reckoned as righteousness. su fe es considerada como justo. That's right. So we don't do anything. A question I have for people is, are we justified by faith? Una pregunta que recibo de muchas personas es, ¿somos justificados por la fe? And they'll say, well, yes, because the Bible says we're justified by faith in many verses. Romans 3:28, Romans 4:5, Romans 5:1, Galatians 2:16. Algunos dicen sí, porque la Biblia dice que somos justificados por la fe. Romanos 3:28, Romans 3:28, Romans 4:5, Romanos 4:5, Romans 5:1, Romanos 5:1, Galatians 2:16. Galatas 2:16. Okay. So, solamente de la fe. Básicamente está diciendo que solamente por la fe. See. So, are we justified by faith? Now, they're going to have to say yes. Entonces él le pregunta, ¿somos justificados por la fe? Dice, los solicitados van a tener que decir que sí. They have to say yes. Because if they don't, I'm going to go to the scriptures that say it and stay on those scriptures over and over again till they agree with what the Word of God says. Y va a decir que si los solicitarios nos dicen que no somos justificados por la fe, se va a quedar en estos textos que dicen que somos justificados por la fe. We're justified by faith. What they're going to do is go to 1 Peter 3:21, baptism now saves you. Lo que van a hacer los unicitarios van a ir para Primera de Pedro 3:21, 3:21. Yep, 3:21. Or they're going to go to John 3:3-8. O van a ir para Juan 3:3-8. It must be must be born of water and the Spirit. They're going to go to there. Que uno nació de agua y del Espíritu. Or Acts 22:16. It's going to say they're
be baptized, wash away your sins, calling upon the name of the Lord. Acts 22:16. Yep. Esto es Hechos 22:16. Es el texto que citan los universitarios para decir que se necesita el bautismo para ser salvos. Or Galatians 3:27. O Galatas 3:27. Baptized with Christ. And so, Bautizados con Cristo. so what I'll say is, So, lo que yo digo es, espera un momento. espera un momento. That's right. Wait a minute here. Are we justified by faith? Espera un momento. ¿Somos justificados por la fe? Okay, and I'm going to stay on it Y yo me voy a quedar en esto. over and over and over again. They Y need to understand it. voy a insistir. ¿Somos justificados por la fe? Porque es la verdad. Porque Sí. es la verdad. So, when they say yes, then they say yes, okay, finally. Porque cuando ya al fin el universitario dice que sí, somos justificados por la fe, dice, ok, al fin. Y tengo una pregunta. Tengo una pregunta. So, are we justified by faith when we have faith? La pregunta es, ¿somos justificados por la fe cuando tenemos fe? And if they say yes, then baptism's not necessary. Y si dicen que sí, entonces el bautismo no es necesario. If they say no, then they deny the scriptures. Si dicen que no, entonces están negando lo que dice la escritura. Can you repeat that again? I mean, because some of these people, I mean, they're taking notes. Okay. Okay, so let's just do this like All right. So the verses, Romans 3:28, Romanos 3:28, 4:5, 4:5, 5:1, 5:1, Galatians 2:16. Galatas 2:16. So those are sufficient to show justification by faith without works. Esos textos son suficientes para enseñar que la justificación es hecha por fe y no por las obras. But sometimes I just interject, they go to James 2, Pero a veces se van para Santiago, James 2, Santiago 2, 24, faith without works is dead. donde dice que la fe sin obras está muerto. You know, see, that's a different context. We'll go to it later if you want. Ese es otro contexto, podemos tocar eso al ratito. So we have the verses that say justification by faith. Entonces tenemos los textos que dicen que la justificación es por la fe. So necesito preguntar, are we justified by faith when we have faith? La pregunta nuevamente, piénsenla bien. ¿Somos justificados por la fe cuando tenemos fe? ¿Es un sí o no? Sí o no? And so if they say yes, Si dicen que sí, entonces bautismo no es necesario. si dicen que sí, el bautismo no es necesario. Okay, why is that? Because Because we're justified by faith. porque están justificados por la fe. Because you believe, then you get baptized. Porque crees y después te bautizas. So if you're justified by faith, you're justified by faith when you have faith. Porque si tú eres justificado por la fe, eres justificado por la fe cuando tienes fe. That's right. But if they say you're not justified by faith, you have to be baptized, then they're denying the scriptures. Pero si dicen que no son justificados hasta que están bautizados, que si no son justificados por la fe, están negando esas escrituras. Now they want to talk about the other verses about baptism, and we can go to those. I always say, we'll get to them later, but do you believe this? I always stay. Dice Metzler que cuando habla con los universitarios le dicen, bueno, podemos hablar de otros textos del bautismo. Y Matt les dice, está bien, pero antes de que vayamos para allá, vamos a contestar esto y se quedan estos textos. That's right. And what do they tell you? They don't want to talk to me. Dice que cuando eso pasa no quieren hablar con él. Porque estoy Yeah. difícil. So I stay on it. And you have to focus. Yeah. No sé la palabra por focus. Tiene que concentrarse. Concentrarse. Yeah. Have to focus on one thing at a time. Yes, that's something I've always practiced. El hermano Matt está diciendo que cuando están hablando con los universitarios se tienen que enfocar con una cosa a la vez. Muy importante, es un principio que yo siempre he usado. Yeah. We have time to talk about other verses. Tenemos el tiempo para hablar de todos los otros textos. And I have lots of them memorized. Los tiene muchos memorizados. Yeah, and I can testify to that. Sí, los tiene muchos memorizados, hermano Matt. Yeah. And so that's what the issue is. One of the main things I will do. Are we justified by faith when we have faith, or are we justified by faith when we get baptized? Yeah. That's a dilemma. Ese es un dilema. ¿Somos justificados cuando tenemos fe o somos justificados cuando nos bautizamos? And if they say, well, we're baptized when we are justified when we're baptized. We're justified by faith when we get baptized. Yeah, if they say that. Si dicen eso. Then I'll say, oh, so you're not justified by faith when you have faith. Oh, entonces no somos justificados cuando tienes fe. And what if they What say are they going no? to do?
What if they say no? ¿Qué tal si dicen que no? Say, oh, so you don't believe Romans 3:28, Romans 4:5. Entonces tú no crees esos textos como Romanos 3:28, Romanos 4:5. Sí, necesito repetirlo otra vez. Y tienes que repetirlo, because that's what those texts say. That's what it says. Es que esos textos dicen eso. Entonces, so what do they have to do? They have to deny the text? Yes, they do. And they do a lot. Yeah. Y entonces dice que lo que pasa mucho es que los universitarios después terminan negando lo que dice el texto y sí lo hacen mucho. Wow, okay, that's an interesting argument. So, yo quiero saber los universitarios qué van a responder a eso. I want to know when is people are going to respond to that, because that's an interesting point. ¿Cómo se dice to debate? Debatir? Debatir. Yeah, puedo debatir en inglés si quieres. Get your best person. You willing to debate them? Oh, yeah. No, okay. Dice el hermano Slick que está haciendo una invitación para cualquier universitario que quiera debatirlo en inglés, que él está dispuesto a debatirlo. La Trinidad, necesaria por salvación, Batismo. Okay. Sí, necesario. Él está dispuesto a debatir la doctrina de la Trinidad, el tema del bautismo. ¿Somos salvos por la fe o por obras? Él está dispuesto a debatir eso. That's good. So we'll put it out there. Maybe somebody. Estoy listo. Yeah, si lo quieren así. ¿Ustedes conocen a un universitario maestro que quiera debatir en inglés? Yo conozco a Matt porque yo debatí, remember when I debated in Colombia? Yo debatí en Colombia y ahí estaba el hermano Matt y él estaba debatiendo con un ateo. You were debating an atheist there. Remember that? Yeah, it's fácil. Yeah, so también si son ateos, hey, I'll put it out there too if there's any atheists that want to debate you. Bueno, okay, muy interesante. Okay, so now they're going to want to look at the verses. They're going to say, well, what about these verses? Okay. Now let's go look at them. They have a problem. They can't answer my questions. Okay. Now let's go look at their verses and put them in context. Ok, entonces ya les dio un problema que es un problema muy grande lo que ya dijo Matt. Pero vamos a hacer eso por un lado, a ver si algún universitario puede responder a lo que él dijo. Y ojalá lo estoy traduciendo bien, pero si no lo traduce bien, me hacen la pregunta y yo lo puedo clarificar después. Ahora Matt va a tratar con unos de los textos que son los más favoritos de los universitarios. Some of their most, favorite texts. Right. Okay. ¿Cómo se dice en español? Context. Contexto. Contexto. Contexto es una palabra mala por mucha gente. Oh, sí, dice que el contexto no, es mucho problema para mucha gente. Sí. Yeah. Okay, so let's go to John 3. Okay. Por ejemplo, Juan 3. Juan 3, sí. Dice que vamos a ver el texto de Juan 3, un texto favorito de los universitarios. Sí, so John 3. Juan 3. You want to read it in Spanish? John 3, starting at verse 3. Unless he's born again, you can't see God, verse 4. Second time his womb must be born of water and the Spirit, verse 5. And then verse 6. So necesitamos leer 3, 4, 5 y 6. Va a leer Juan 3, del verso 3, 4, 5 y 6. Sí. So I'm just trying to see if I get my Bible open here. Oh. And it'll be open right now. You want me to read it in English? Yeah, go ahead. Okay. Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Okay, voy a leer el texto que él leyó. And give me 1 second here. I almost have it ready. Here it is. That's 3, 4, 5, and 6. Yep. Okay, Juan capítulo 3, verso 4 al 6 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. That's one of their favorite verses. They say, see, here you go, you got to get baptized. Dicen los unitarios, aquí está, que tiene que ser uno bautizado. Where does it say baptized? ¿En dónde dice bautismo ahí? Doesn't say that. No dice bautismo ahí. The word baptism is in the Bible, not here. Why did Jesus not say baptism?
If he means baptism, why did he not say it? Ok, muy interesante. Dice, la palabra bautismo aparece en la Biblia. Si eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí, ¿por qué no dijo la palabra bautismo? Why isn't the word baptism there? Not You're there. saying? No. And if it is baptism, then which baptism? It's the baptism of John the Baptist, not of Jesus later on. Y si es el bautismo, ¿de cuál bautismo es? Sería, it would be the baptism of John. Of John. Sería el bautismo de Juan. And so he would be saying, if it's baptism, which I don't agree it is, then you got to be baptized in John's baptism to be saved. Y si fuera bautismo, sería el bautismo de Juan, porque tendrías que ser bautizado en el bautismo de Juan. Because there's no other baptism right now. There's no baptism in Jesus' name later on. Not there, because this is what he's talking about. Entonces, en este punto, todavía no bautizaban. Aquí no se está hablando del nombre bautizar en el nombre de Jesús, porque aquí está hablando de Juan. Now, what he's saying here is, verse 3 is, you must be born, literally in the Greek, it's from above. Lo que está diciendo aquí en el griego, en el verso 3, es nacido de arriba. And so Nicodemus said, how can he be born when he's old, enter into his mother's womb again? So what Nicodemus is saying and thinking about is the flesh, the body, the womb of the mother. Entonces, lo que Nicodemo está diciendo aquí, está hablando de la carne nacida del vientre de la mujer. And then Jesus says, well, truly I say to you, unless one is born of the water and the Spirit, water and Spirit are contrasted. Dice aquí que Jesús le dice que al menos sea alguien nacido del Espíritu, que el Espíritu y el agua se está haciendo un contraste. And then he contrasts again in verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and spirit is spirit. Y luego hace un contraste otra vez. Eso que es nacido de la carne es carne, y eso de lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Hay un contraste. Yeah. So born of the water and the Spirit in verse 5, and born of the flesh and the Spirit in verse 6. Entonces, nacido, verse 5 says what? Born of the... Water and Spirit? Nacido del agua y del Espíritu en el verso 5. En el verso 6, Carne a la agua. la carne y el Espíritu. Espíritu, Yeah, lo siento, sí. es en contraste. Right, that's what it says. So what I see the text saying, in all honesty, integrity in my heart, I see this Jesus saying, born of the water is your first birth. When Okay. you're born, the mother's womb water, and then the second is a spirit birth. That's what it is. You're born naturally, you're born spiritually. You're born physically, you're born spiritually. Está hablando, dice que él lo entiende como decir que es nacido en agua, como el agua de a natural birth, Yeah. de una naturaleza, de un nacimiento natural. And it's contrasted the natural birth with the spiritual birth. Y está contraste con un nacimiento espiritual. Y toda esta sección es algo de contraste. And all of this is contrast here. It's going back and Right. forth. So that's, Yeah, that's what I see it as saying. That's what I believe it says. That's not the popular view, Yeah. but that's what I hold to Así because es. that's what it says. Así right es como lo entiende, pero dice que entiende que no es un punto de vista popular. But I think a big assumption here is every time they see the word water in their mind, it's, oh, that's baptism. there. Yeah, well, it's not. You go to John 2, there's 6 pots made of water. That's not baptism. Yeah. So you can't just insert the word baptism. Es muy peligroso. Don't do it. Yeah. O sea que es peligroso insertar esa idea que cada vez que ven la palabra agua, una banderita se les prende en la cabeza y dicen, oh, ese es el bautismo, es el bautismo. No. ¿Qué tal donde estaban las ollas que tenían agua? Eso no tiene nada que ver con el bautismo. That's right. So I don't see that being there, and that's Okay. how I answer that. And if they say I'm wrong, I say, show me from the text how I'm wrong. Yeah. Y dice que así es como lo entiende y que si dicen que está en error, que le enseñen del texto, de este contexto, cómo es que él está en error. That's right. Yeah, I don't see anything there about what they're saying, but That's right. okay. Let's go to Acts 2:38. They love Acts 2:38. 2:38. Oh. Vamos a ver a Hechos 2:38. Hechos 2:38 es uno de los textos más favoritos usados por los universitarios. This is their text. They love this text. Les encanta este texto a los universitarios. Vamos a hablar de este texto y el hermano Matt Slick nos va a dar su opinión. Okay, so Peter said to them, repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. So I asked them a question. So, yo les hago una pregunta. Is this a formula for salvation? ¿Es esta una fórmula para la salvación? Is it? ¿Lo es? Muchos universitarios van a decir
que sí, but they may not like the word formula, but they'll say, yeah, Okay. Method? ¿Es este el método para salvación? Si no les gusta la palabra fórmula, porque ustedes siempre dicen que se tienen que repetir unas palabras y que se tiene que decir el nombre de Jesús. You have to say the name of Jesus. This is what they're always saying. Sí. So, okay, si no es una fórmula, ¿este es el método para salvación? Is this the method of salvation? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué opina usted, universitario? So, if they say yes, sí, okay. Si dicen que sí, ¿Dónde está la palabra fe? ¿en dónde está la palabra fe? No está aquí. Está preguntando, si dicen que este es el método para salvación, ¿en dónde está la palabra fe aquí en Hechos 2:38? ¿Por qué debe estar la palabra fe ahí? Why should the word faith be there? Because we're justified by faith. Oh, porque somos justificados por la fe. Faith in Christ. La fe en Cristo. If That's the text that we went over. Yes. Y son los textos que ya dimos. If this is a formula or method to get saved, why is faith not mentioned? Si esta es el método para ser salvos, ¿por qué la palabra fe no se menciona aquí? Now, we probably don't have time, but I can teach you on some very interesting stuff about what baptism is. No tenemos mucho tiempo, pero les puedo enseñar algo de qué es lo que es el bautismo. Yeah. But for now, let's go to Acts. Oh, wait, watch this. Wait, before we go to Acts 10. So they get baptized, then they receive the Holy Spirit. Se bautizan y después reciben el Espíritu Santo. Okay, Acts 10, Vamos para Hechos 44. 10:44. I use this verse a lot. Oh, yeah, it's good stuff. Yo uso este verso mucho cuando hablo con los unitarios, pero vamos a ver qué eso dice el hermano Matt. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who were listening to the message. All the circumcised believers who came with Peter were amazed because the gift of the Holy Spirit had been poured out upon the Gentiles also. For they were hearing them speaking with tongues and exalting God. Then Peter answered, surely no one can refuse the water for these to be baptized, who have received the Holy Spirit just as we did, can he? And then they got baptized in the name of Jesus. We'll talk about that later. Okay, that's Acts 10 from what verse to what verse? 44 through 48. 44, 48. Este es Hechos 10 del 44 a 48, se lo voy a leer. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Verso 46. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Verso 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. In Acts 2:38, they're baptized, then they receive the Holy Spirit. Acts 10:44 through 48, they receive the Holy Spirit, then they're baptized. En Hechos 2:38 son bautizados y reciben el Espíritu Santo, pero en Hechos 10:48 reciben el Espíritu Santo first, right? The Holy Spirit's first, and then they get baptized. In this verse. En este verso, y después se bautizan. Es al revés. So, pregunto otra vez, which way is the right way? ¿Cuál manera para la salvación, for salvation, they say, es la manera correcta? Now, I ask a question about this. I say, are they saved here in Acts 10 before they get baptized? Yo hago la pregunta, ¿son salvos estos aquí en Hechos 10:48 antes de ser bautizados? Because they're speaking in tongues, which is for the Christian. Porque hablan en lenguas, lo que es para un cristiano. The Holy Spirit gives that gift, right? El Espíritu Santo les da ese don. And they had received the Holy Spirit just as the apostles had. Wow. Y han recibido el Espíritu Santo igual que los apóstoles. Then they get baptized. Y después se bautizan. So which is it? Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿La de Hechos 2:38 o Hechos 10:48? ¿Cuál es? Sí. Es cada. Both, right? Puede ser ambos. ¿Cómo se dice? Ambos. Ambos. A-M-B-O-S. Ambos. Ambos. Okay, necesito recuerdo. I want to learn Spanish. I need to So do learn. I. I'm trying to better my Spanish. But You're good, man. I'm trying. But Yeah, yo veré mucho. some of my followers are really good speakers. Yeah. So I'm good at being irritating. That's what my wife says. okay, I won't translate. They'll Yeah, figure it's that good. one Probably out. laugh. Okay. So anyway, and we could spend some time on these verses, but they're stuck. If you really look and believe what it says, they're stuck. They're Acts 2:38. See ya. Yeah.
What if they say, well, it doesn't matter, they were baptized. That's the whole point. You have to be baptized. Well, I think it's important because how could they receive the Holy Spirit and speak in tongues just like the apostles if they're not saved? If baptism is what saves you. The charismatic gifts are gifts to the Christian church. That means you're a believer. Los dones carismáticos son dones para el cristiano creyente. Yeah, indwelt by God. Que they're given by God. The God indwells us. Es que el Espíritu Santo, el Dios mora en nosotros. Yeah, John 14:23, he indwells. Juan 14:23. Right. And so, only believers are indwelt by God. Solamente los creyentes están mora Dios en ellos. God dwells in us. Right. And the gift of the Holy Spirit is the charismatic movement. Y los dones del Espíritu Santo es el movimiento carismático. So they speak in tongues before they get baptized. Ellos hablan en lenguas antes de ser bautizados. So they have a problem. Yeah, that's a problem. It's a big problem. Yeah. And you know what else I notice here, Matt? That in Acts 2:38, neither in Acts 2:38 or in Acts 10:48 do I see the phrase, I baptize you in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. Right. Because they're always saying you have to say those words. No, you don't. That's not a formula. That's sorcery. Okay. Le estoy diciendo a Matt que en ninguno de estos textos se oyen las palabras, yo te bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Esas palabras no se ven ahí. Y dicen, no se trata de repetir palabras porque eso es como la brujería. So, can you elaborate a little bit on why that would be sorcery? That's like magic, right? This happens in a lot of Christian heresies. So what happens is, in sorcery, and I used to be involved in that before I became a Christian. Okay, dice que él está involucrado en eso antes de que él fuera cristiano. Él practicaba las cosas ocultas. Yeah, I've seen stuff. Y yo he visto cosas. So sorcery is when you say or do something in this realm and it has an automatic and necessary effect in the spiritual realm. That's very interesting. La brujería o sorcery, I don't know what the exact translation is for sorcery, but it has to do con el occultism, con el ocultismo, la brujería. Yeah, brujas. Can you repeat that exactly what you said right now? So when sorcery is occult and of Satan ultimately. Okay? So whenever you say something in this world, our physical realm, you say or say a certain formula or do a certain thing, and there's supposed to be a direct result in the spiritual realm, that is sorcery. Okay. La brujería es cuando tú haces algo o dices algo en esta esfera de existencia, la física, y que esas palabras tengan un efecto acá en el mundo espiritual, que tenga una conexión, that there's some connection, that is influenced by your words. Right. Que esto está influenciado por tus palabras. Kind of like manipulating a deity? Yes, what they are doing. And what it has to be then is God is automatically obligated to do what they do here on earth. He's obligated to save them. Yeah. Entonces lo que están haciendo es, están a ustedes haciendo a que Dios sea obligado a que Él te salve, pero dependiendo de tus palabras, de cómo tú las digas. O sea, como que tú estás manipulando al Dios. It's kind of like they're trying to manipulate the deity. Yeah, need to repent of that demonic doctrine. Y se tienen que arrepentir de esa doctrina demoníaca. Yeah, that's heavy. It is. It's serious. It's serious stuff. Because serio. Jesus said many false Christs and false prophets will arise and deceive many. Matthew 24:24. Jesús dijo en Mateo 24:4 que muchos cristos y falsos maestros saldrán y falsos profetas para engañar a muchos. And one is Pentecostal is false. Y la unicidad, la doctrina de los unicitarios pentecostales es falsa. Yeah. Secta falsa. Wow, that is heavy. Tenemos más. Yeah. But yeah, so it's a form of sorcery. Yeah. Entonces es una forma, una manera de la brujería decir eso. Well, some will say, well, but the name Jesus has to be said. It's not really a whole formula, but as long as you say the name Jesus, because that's how you're saved. That's what they say. But it's the same thing. If it's not a phrase, then it's a... If you have to say the word Jesus, then say the word Jesus in the original language. Si tienes que decir la palabra Jesús, entonces dilo en el idioma original. Why would you have to say it in the original language? Jesús. Jesús. Yeah. Jesús. Jesus. Why would they have to say it in the original? Because that's the name. Porque ese es el nombre. Yeah, Matthew 1:21. Yeah, Mateo 1:21. Yeah. So this is the name he's calling him. His name is Jesus. If you're going to say you got to speak his name and the power's in the name,
Acts 4:12, the power's in the name, then you better say that name because you're under your own law to say that name. And therefore, if you don't say that name exactly as it was said to be said, then you're damned by your own words. Si tú dices que tiene que decir el nombre, entonces di el nombre como lo dijeron originalmente. Si no, te estás tú condenado por tus propias palabras. And a formula is like the entire phrase or sentence, but then that would make it a magic word. Yeah, and they don't understand that in the culture, you go to Acts 4:7, they said, well, by what authority are you doing preaching and teaching and healing and do all this? They said, in the name of Jesus, we're doing this. In the name of Jesus is like saying, stop in the name of the law. Yeah. In the name of is a phrase of authority. And so, Está hablando de cuando dice en el nombre de, es una frase de autoridad. Es como decir alto en el nombre de la ley. Es una frase de autoridad. yeah, in fact, the Old Testament, you call upon the name of the Lord. En el Antiguo Testamento habla tú, clamas sobre el nombre del Señor. See, Psalm 116:4, Salmos 1:16-4, Zechariah 13:9, Zacarías 13:9, to call upon the name of the Lord. que llames sobre el nombre del Señor. And what is the name of the Lord? ¿Y cuál es el nombre del Señor? Yahweh. Yahweh, I am. yo soy. That's right. Now, that phrase is in Greek, because it's Septuagint, the Greek, explain that, what that is to them, was used of Jesus. Esa frase en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, it was used for Jesus. Yes. Se usaba para Jesús. See, in 1 That was Corinthians, Jesus in the Septuagint. in the Septuagint, they would use kurios. Curios, yeah, Kurios. curios. And so, Señor. kurios. So call upon the name of the Lord. Call upon the anamas kurios. Call upon the name of the Lord. That phrase in the Septuagint Greek was used of Jesus. Esa frase en la Septuaginta, que es la traducción del griego, se usaba para Jesús, curios, que Yeah. es Señor. In 1 Corinthians 1:2, Y en 1 Corintios 1:2 says to all everywhere who call upon the name of the Lord Jesus. dice ahí que todos los que llaman en el nombre del Señor, curios, Jesús, Jesús. Yeah. So that it's a form of prayer and worship to the person of Jesus. Es una forma de oración y adoración a Jesús. Yeah. That's heavy. For the entire church. Para toda la iglesia. Sí. Si no puedes orar a Jesús, entonces no está la verdad. No tieneslo. Si no puedes orar a Jesús, entonces no tienes la verdad. Yeah, I did pretty well on that one. Yeah, didn't I? that was good, actually. That was Yeah, good. That was good. That was good. You got I'm that. trying, You threw me off. You should have spoken in English. That's translated. Wow, that's heavy. Yeah, and so Okay. there's more with that. But so, in the name of is by the authority of. Entonces, en el nombre de es en la autoridad de. You see, and Jesus said in Matthew 28:18 through 20, Y Jesús dijo en Mateo 28, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 18 al 20, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. That's right. Do you obey Jesus? ¿Ustedes obedecen a Jesús? Do you? Well, they'll say this, well, how come we never see anyone being baptized in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit? Yo le estoy diciendo porque nunca dicen los unitarios, nunca se ve que alguien se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Why? Wait a minute. I'll say, did you just set Scripture against Scripture? Espérame, ¿acabas de poner la escritura contra la escritura? Did Jesus not say how to do it? ¿Qué no dijo Jesús cómo le hagan? Are you calling Jesus a liar? ¿Estás llamando a Jesús mentiroso? I hope not. Ojalá que no. So, did they obey Jesus, the apostles? Did the apostles obey him? ¿Los apóstoles obedecieron a Jesús Or did they disobey? o lo desobedecieron? They obeyed. Lo So, obedecieron. when they would baptize in the name of Jesus, you know what they would do? Entonces, cuando bautizaban en el nombre de Jesús, ¿sabes qué es lo que hacían? They'd say, I baptize you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Because according to Acts 4:7, Porque según Hechos 4:7, the phrase in the name of means in the authority of. en el nombre de significa en la autoridad de. Acts 4:7. Hechos 4:7. Hechos. Hechos. Hechos Acts. 4:7. Es muy importante. Muy importante. Muy importante. That's right.
So that's what that means, the phrase. So they would do it that way. That's what they did because they were obeying Jesus, unlike the oneness Pentecostal who disobey him. Ellos lo hacían porque ellos obedecían a Jesús, no como los unicitarios. And because they disobeyed Jesus, ¿Sí alguien? and because, ¿Y por qué desobedecieron a Jesús? entonces infierno. Entonces, pues van a ir al infierno. Infierno. You gotta obey Infernal. Jesus. See? Huh. Oh, this is serious. Yeah, es muy serio. That's right. Very serious. And if I could only speak Spanish the way I could speak in English, I'd love to be able to do that, but Yeah. Si pudiera hablar en español como puedo hablar en inglés, me gustaría hacer eso, pero está difícil. okay. Okay, let me see what else they say on this. They'll say, well, they'll assume that it says they were baptized in the name of Jesus. They assume that the words were said, I baptize you in the name of the Father. I baptize you in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. That's an assumption. Well, we do have evidence that is how they did it from the Didache. You know what that is, right? Yeah. Va a hablar del Didache, or they say that's a false document. Ellos dicen que el Didache es un documento falso. How do they know it's false? Yeah, ¿cómo sabes que es falso? Well, here's my question. Esta es mi pregunta. Y nadie me la ha contestado. No one has answered me. The Didache dates se data más o menos 70 más o menos. Más o menos a 110. Muy antiguo, very Sí, old, yes. very old. The apostles, many of them were still alive when it was written. Muchos de los apóstoles estaban vivos cuando ya fue escrito. In fact, some of the books of the New Testament were pretty close. Yeah. Very close. It was written before the New Testament was completed. El Didache fue escrito antes de que el Nuevo Testamento fue completado. But my question is, mi pregunta es, because a lot of you guys say that it was the Matthew 28:19 is a text that's been altered, and that phrase was invented in the Council of Nicaea, which is something else that they say. Muchos dicen que esa frase del nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo fue inventada en el siglo IV o después del Concilio de Nicea. Mi pregunta es, ¿de dónde agarraron estas personas el Didache la idea de bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? That's my question. Where did these people from the Didache, where did they get the idea to baptize like that from? That's right. Where did that come from? Baptized in the name of the Father, Son, and They would get dunked 3 times, but that's what it says in the Didache. Yeah, somebody whoever wrote the Didache, did he just pull this out of the air? Or where did he get the idea to baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit? He had to get that from somewhere. Where did he get it from? If it was created in the 4th century by the Catholic Church, as one is Pentecostals say, where did this come from? Let's see, Matthew 28:19 was altered? That's what they say. That's a load Because of they crap. want to deny it. That's a load of crap. Sorry, but that is. Está diciendo Matt que, dice, espérame, me está diciendo que algunos dicen que Mateo 28:19 está adulterado. Esas son, well, I don't want to translate. Esa parte dice que esa es pura basura. It's trash. Yeah, trash. It's La trash. basura, la mismo. And most of them have no idea that there's not even one variant. Right. They have text manuscripts before the Council of Nicaea in the 2nd century that don't say what they say. It says what the Bible says, baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Anybody who would say that is the case is not believing the Word of God. They're not believing the Word of God. Yo he hecho un estudio de eso también. Estas palabras se encuentran en todos los manuscritos que tienen Mateo 28:19. Ninguno está adulterado. Y si no lo están creyendo, ustedes no están creyendo la palabra de Dios. Y la única razón que algunos de ustedes no aceptan este texto es porque no quieren creer lo que Jesús dijo en cuanto al bautismo. The only reason they don't accept it is because they don't want to believe what Jesus said about baptism. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Jesús o usted? Si no creeslo. Entonces, ¿quién es el mentiroso? So, these 2 texts, Matt, these are very problematic for them. Acts 2:38 and Matthew 28:19. Yeah, and there's others that would be. Let's go to some other ones that they like. Y yo les dije que, Matt, que estos 2 textos son muy problemáticos para los unitarios porque no están obedeciendo a Jesús, because you're not obeying Jesus. Right. Pero dice, vamos a ver más textos. Okay, let's look at some. Okay, let's see. Hechos 16, 20. No, 22:16. I've reversed it. Hechos 22:16. Lo siento. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos 22:16. Necesito practicar en español. Yo vivo en Idaho, no tengo amigos que hablan español, entonces no puedo practicar. Yo hablé mucho. But you have Carlos, though. Carlos, yeah, we need to practice more. We need to call Carlos. Yeah, I need to practice more. Quiero vivir en Colombia con Carlos por
porque quiero aprender la lengua. Aprender. Espero que si yo fui allá por 3 meses, Sí. más o menos, Sí. entonces espero que yo pueda hablar suficiente para enseñar. Oh, sí. Oh, sí. I don't know. And Carlos is a good teacher. He knows He is. it well. He's a good guy. All right. Okay. Get up, be baptized, and wash away your sins, calling on his name. Oh, that's one of their favorite verses too. Hechos 22:16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. I have a question. So, Tengo una pregunta. what does the blood of Christ do? ¿Qué es lo que hace la sangre de Jesús? Does it wash away our sins? ¿Lava nuestros pecados? Which is more valuable, ¿Cuál es más valiosa? the blood of Christ ¿La or, sangre de Jesús or water? o el agua? Because it's the blood of Christ that cleanses us. Porque es la sangre de Jesús la que nos lava. That's right. And so, go to 1 John 1. It talks about that, right? Can I just read one of those verses? Sure. What is it, 1 John? 1 John? Yeah. Primera de Juan 1. Where is that verse? Algunas veces yo olvidé mi versos. Deja, But buscamos it's the el blood of verso. Christ cleanses us. Ok, donde dice que la sangre de Jesús nos limpia. Yeah, verse 7. Está en el verso 7. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sins. Y dice así: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. And 1 John was written way after the book of Acts. Y Primera de Juan was written after the book of Yes. Acts. Fue escrito First- después del libro de los Hechos. So we know the blood of Christ is what cleanses us. Entonces sabemos que es la sangre de Jesús lo que nos limpia. We can go to Leviticus 17:11. It's the blood. In fact, we'll do it. Okay. 17:11. We need to do that. Levíticos. 17:11. Vamos a ver Levítico. You can just read it in English. Yeah. Well, you have it in Spanish right there, Yeah, I right? have it here in Spanish. Okay. 17:11. ¿La tengo? Want me to read it? Sure. La voy a leer, Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. It's in the blood. That's right. The blood of God in flesh is what cleanses us of our sins. La sangre de Dios en carne es lo que te limpia de tus pecados. Water is simply, I don't know how far to go into the covenantal aspect. When it says in Acts 22:16, you wash away your sins, calling, the process of washing is by faith in calling on Christ. Cuando dice en Hechos 16, repeat that one more time. The calling upon the name of the Lord, El llamamiento sobre el nombre del Señor, which is by faith, que es por fe, is what cleanses you. es lo que te limpia y te lava. Because it's an appeal to the sacrifice of Christ on the cross. Porque es una apelación al sacrificio de Jesús en la cruz, Where, according to Acts 17:11, the blood sacrifice occurred. en donde, según Hechos 17:11, el sacrificio de sangre ocurrió. And so we're cleansed by the blood, 1 John 1:7. Entonces somos limpios por la sangre, primera de Juan 1:7. And it's by faith that we are justified, Y es por la fe que somos justificados, where the blood of Christ is, so to speak, applied to us. por la sangre de Jesús que es aplicado a nosotros. So when Acts 22:16 says, get up, be baptized, and wash away your sins, calling, the wash away is done by the participial form of the doing of the calling. That's what forgives you of your sins, or gets your sins washed away. That's what he's saying. Donde dice en, repeat that one more time, I'm sorry, I got to translate that. It's okay. The calling on the name of the Lord is what washes away your sins, not the water. Okay. Entonces es el llamar en el nombre del Señor es lo que te lava los pecados. The calling on the name of the Lord is what washes you of sins, Yep. not the water, no el agua, and it's His blood. Yep. Yep. Y es Oh, su sangre. remember, recuerdo, necesito recordar porque we talked about call upon the name of the Lord. Ya. That's the Old Recuerden Testament, esto porque hablamos sobre invocar sobre el nombre del Señor, which is a form of prayer, worship, adoration. que es una forma de adoración, It's applied to Christ in 1 Corinthians 1:2. oración y adoración que se le aplica a Cristo. And so they call upon the name of the Lord to be saved Entonces es por eso que llaman en el nombre del Señor para ser salvos by faith. por fe. See, that's what Acts 22:16 is talking about. Eso es lo que Hechos 22:16 está hablando. Wow, that's really interesting.
Now, why is baptism mentioned? Because baptism is a covenant sign. I'm going to get into this a La little. razón que se menciona el bautismo es porque el bautismo tiene que ver con el testamento, the testament. Testament, yeah, that's right. In Latin, testamentum, Latin word Sí. testamentum is the word covenant. Okay, so a covenant is a pact or an agreement Un between testamento two or more parties. Es un pacto o de acuerdo entre Two or more parties. dos o más involucrados. So I have a covenant with my wife, So, yo tengo un pacto con mi esposa and the covenant sign is my ring. y el símbolo de mi pacto es mi anillo. And when Moses had the Ten Commandments, Y cuando Moisés tenía los 10 mandamientos, those were covenant documents. esos eran los documentos del pacto. They were 10 and 10 Había 10 y 10, because each person got a copy of the covenant. porque cada persona obtuvo una copia del pacto. And the covenant pattern, we'll get into the covenant pattern. We El won't be able to patrón, no me quiero meter mucho entre el patrón del pacto. the sovereign vassal treaty pattern of the 4th millennium BC. Forget it. I can't translate If you it. don't- No. Okay. Y So, dispense que estoy un poquito mormado ahora. I'm sorry, I'm a little bit got the sniffles, man. I think your Okay. cat's kind of making, I don't know what it is. lo siento. Yeah, but that I can't translate. So. Okay, it's too tough. We got to call Carlos for that one. Yeah, Carlos, you know that one. He'd have translated. Esto es lo difícil para mí, que entiendo mucho de los términos que dice Matt en inglés, pero no sé cómo traducirlos bien. Entonces, Palabras difíciles. entonces, yeah, I'm failing you there, guys. Lo estoy fallando, pero I'll work on it. It's an ancient pattern of treaty. Es, Ancient es, pattern. es un patrón antiguo de modos de pactos. And it's found in Exodus 20, the Ten Y Commandments. se localiza en Éxodo 20 en los 10 mandamientos, Yeah, where the big king and small king, donde un rey grande y un rey chico, where they say, this is who I am, this is what I've done. esto es lo que yo hago y es lo que he hecho. And if you break this, you're in trouble. Y si quebras eso, estás en error y peligro. And if you keep it, you're okay. Pero si lo mantienes, estás bien. And that's in the Ten Commandments. Y eso está en los 10 mandamientos. And so, anyway, the Ten Commandments were in the Ark of the Covenant. Los 10 mandamientos estaban en la arca del pacto. Okay, and the Ark of the Covenant was in the possession of God. It was his footstool. Y la arca del pacto estaba en la posesión de Dios y era donde footstool, donde pone los pies, pero I'm not saying in a literal form because in Spanish it sounds like a literal form. And also in the presence of people. Y también en presencia de las personas. So two people, and the two covenant parties had a copy of the covenant each. Entonces las dos partes del pacto tenían cada uno una copia del pacto. There's the blood of the eternal covenant, Hebrews 13:20. Hay la sangre del pacto eterno en Hebreos 13:20. Sí. Which necessitates an intertrinitarian covenant because it's eternal. Wow, que indica y necesita un Intertrinitarian. pacto intertrinitario, Covenant. pacto, un testamento o un pacto intertrinitario que se necesita, that's needed. Which me gusta enseñarte, es muy importante y es interesante también. So, the rainbow is a covenant sign. Por ejemplo, el arco iris es un símbolo del pacto. The ark La arca was a covenant sign. es un símbolo de pacto. Okay. Rings, covenant sign, Un right? anillo es un símbolo de pacto. Communion, the supper, is a La, covenant la sign. comunión es un símbolo de pacto. Baptism is a covenant sign. El bautismo es un símbolo de pacto. Yeah. Yeah, I like Colossians 2:11. Vamos a ver Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. I'll read it in English. You can read it because Okay. it'll be 11 and 12. Okay. And in him you were circumcised. Circumcision is a covenant sign. In him you were also circumcised with a circumcision made without hands in the removal of the body of flesh by the circumcision of Christ, having been buried with him in baptism, in which also you were raised up with him through faith in the working of God who raised him from the dead. Notice it says, buried with him in baptism. You got to focus on that. Yeah. And raised with him. And we're going to go to Romans 6 next. Okay. So anyway. Vamos a leer esto en Colosenses 2:11 al 12. Dice, en él también fuiste circuncisados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. So Paul relates
doesn't equate them, but relates baptism and circumcision. Pablo aquí relaciona el bautismo con la circuncisión. So baptism and circumcision are related by Paul. Así que Pablo relaciona el bautismo y la circuncisión. Eso es muy importante. Es algo muy importante esto. Entonces necesitas leer Galatians Necesitas leer Galatas 5, 2, 3, 4. Galatians 5, 2 and 4, 3, 4. Behold, I, Paul, say to you that if you receive circumcision, Christ will be of no benefit to you. And I testify again to every man who receives circumcision that he's under obligation to keep the whole law. You have been severed, circumcision, severed from Christ, you who are seeking to be justified by law. You've fallen from grace. That's Galatians 5, 3 and 4? 2, 3, 4. 2, 3, 4, ok. Vamos a ver Galatas capítulo 5 del verso 2, 3 y 4. Y dice así: Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Circumcision represented a small thing they had to do to complete their belief in God. La circuncisión representa una cosa pequeña que tenían que hacer para cumplir, to complete their belief in God. su creencia en Dios. And Paul says, Y Pablo dice, in different words, you're damned. en diferentes maneras, que son condenados. Because they wanted to add one thing Porque ellos querían añadir una cosa to what Christ did, a lo que Cristo ya había hecho, which is circumcision. que es la circuncisión. And Paul relates circumcision with baptism in Colossians 2, 11 and 12. Y Pablo relaciona la circuncisión con bautismo en Colosenses Colossians 2, 11 and 12. 2, 11 al 12. So if you believe baptism is necessary for salvation, Así que si tú crees que el bautismo es necesario para la salvación, then you're lost, you don't have grace, you don't have true faith in Christ, and you're on the way to hell. entonces estás perdido, you're lost, no tienes fe, Don't have true faith no tienes fe verdadera in Christ, en Cristo and you're on your way to hell. y está en el camino al infierno. And nothing but the mercy of God right now Ahorita nada más que la misericordia de Dios prevents the life thread that you have from being severed, solamente por la misericordia de Dios, que ese hilo que te está deteniendo tu vida no se ha rompido and then fall into the lake of eternal fire. y aún así poder caer For a daring, laguna For daring- del infierno infiernos. por animándote o por daring, por atreviéndote, got it, for daring to add what you have to do Oh, in order wow. to complete the work of Christ. yeah, por atreverte a tú añadirle algo a la obra de Cristo to be saved, right? They're adding something in order to be saved. Yeah. And there's only that God's grace, God's Little mercy. thread. Es por la misericordia de Dios que esa hebra que tiene tu vida no se corta, porque te atreves tú a añadirle algo más al sacrificio de Jesús en la cruz. They're adding something to Right. the sacrifice of Jesus on the cross. Porque la verdad es solamente de fe. Porque la verdad es que es solamente por fe. That's right. heavy. That's it. La verdad, the true gospel. Ese es el evangelio verdadero. So we don't have to do anything to be saved. No tenemos que hacer nada para ser salvos. We have to believe. Tenemos que creer. Well, But- what did they say? Well, isn't that a work? It's the work of God. Sí es una obra, pero es la obra de Dios. I know John, where you're going. John 6, 28, 29. Juan 6, 6, 28, 6, 29. 28 al 29. They asked him, what must we do to work the works of God? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? And Jesus says, this is the work of God, Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios. that you believe on whom he has sent. Que tú creas en el cual Él enviado. That's right. right. And Paul the apostle says Y el apóstol Pablo dice in Philippians 1:29 en Filipenses 1:29 that's been granted to you to believe. que fue dado a ti creer. That's right. That's heavy. And Y in 1 Peter 1:3, primero de Pedro 1:3, you're caused to be born again
Tú eres causado a ser nacido de nuevo. Acts 13:48. Hechos 13:48. As many as had been appointed to eternal life A los que han sido apuntados a la vida eterna, believed. creyeron. They believed because they were appointed to eternal life. Creyeron porque fueron ya apuntados hacia la vida eterna. Okay. Wow, that's heavy. Yes, it is. That's heavy. Estamos hablando de cosas muy pesadas, but you know what? It's in the Bible. la Biblia. Ahí está en la Biblia. Vamos, Matt está leyendo los textos ahorita, so that's very interesting. Oh, yeah. Tenemos más. Vamos a Juan, chapter 6. Vamos a Juan capítulo 6. And then we'll go to 1 Peter 3:21 because I love that. Okay. Juan capítulo 6, John Sí. chapter 6, verses. I mean, Romans, lo siento. Romans chapter 6. Romanos capítulo 6. Yeah. Hope they don't mind my butchering Spanish. Dice que le pide disculpa porque está mutilando el idioma español. Bueno, tiene mucha información, Matt. Tiene mucha información. Nomás tenemos que saber cómo comunicarlo. And I'm trying my best here. You're doing great. I get most of what you're saying. Okay. Or do you not know that all of us who've been baptized into Christ Jesus have been baptized into his death? Okay, that's 3, correct? 3. Okay. Romans Romanos 6:3. 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? What does it mean to be baptized into his death? ¿Qué quiere decir ser bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? That's a good question. Es una buena pregunta eso. Because baptism is a covenant sign. Porque el bautismo es un símbolo del pacto. So let's find out what's going on here. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Verse 4. Verso 4. Therefore, we have been buried with him through baptism into death. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. So notice what it says. Buried with him through baptism. Noten lo que dice. Sepultados con él por medio del bautismo. Were we baptized into him when we got baptized or when he was baptized? Fuimos bautizados en él, sepultados con él. Repeat that one more time. It says, therefore we have been buried with him. Okay. When he was baptized Okay. or when we get baptized? Okay. Fuimos sepultados con él cuando nosotros fuimos bautizados o cuando él se bautizó. When Jesus was baptized? When Jesus was baptized? Yeah. Or It's when a we question. were I'm asking a question. Yeah, you're asking the question. Okay. Quiero que piense. Él está haciendo la pregunta para los unitarios. A veces la puedo traducir bien. So you're asking, I want him to think. yeah, queremos que piensen. Does this mean sepultados por medio del bautismo para muerte? So what baptism? His baptism or our baptism? Yeah. Él está diciendo, ¿de quién es el bautismo aquí? ¿Del bautismo de Jesús? ¿Cuándo fuimos sepultados nosotros? ¿Cuando nos bautizamos nosotros o cuando se bautizó Jesús? Sí. Right? Yeah. That's what you're asking. That's right. Now, So ¿cuándo fuimos sepultados con Jesús por medio de él? ¿Cuando nos bautizamos nosotros o cuando se bautizó Jesús? Okay. so they're going to say, well, when we get baptized. Ustedes los universitarios van a decir, pues claro, cuando nosotros nos bautizamos es cuando somos bautizados con él. Es posible, sí. Es posible, ok. So that as Christ was raised from the dead through glory of the Father, so we too might walk in newness of life. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, did I read it right? Andamos en novedad de vida. Yes. Okay. It's verse 5, for if we have become united with him in the likeness of his death, certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Verse 6, knowing this, that our old self was crucified with him. Verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Wait a minute. When was he crucified? Espera un momento, ¿cuándo fue crucificado? So we were crucified when he was crucified? ¿Nosotros fuimos crucificados cuando él fue crucificado? Because it says we were crucified with him. Porque aquí dice que fuimos crucificados con él. He was crucified 2,000 years ago. Él fue crucificado hace 2000 años. So what's going on? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Let's read some more. Vamos a leer un poquito más. In order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves of sin. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Verse 7, for he who has died is freed from sin. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y verso 8, Verso 8.
Now, if we have died with Christ, Y si hemos muerto con Cristo, we believe that we shall also live with him. creemos que también viviremos con Él. When did you die with Christ? ¿Cuándo muriste tú con Cristo? When were you crucified with Christ? ¿Cuándo fuiste crucificado con Cristo? When Jesus died, when Jesus was crucified. Cuando Cristo murió, cuando Cristo fue crucificado. That's right. Now I'm going to introduce a concept that for some people is difficult. Voy a introducir un concepto que es difícil para unas personas. Federal headship. La cobertura o la cabeza federal. Sí. Es muy importante. Es una doctrina muy importante en la Biblia. Es una doctrina muy importante en la Biblia. All right. So federal headship is the male represents the descendants in him. The male, not the female. La cabeza federal, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero representa que el varón es la cabeza, the male is The head, la cabeza, not the female. no la mujer. Adam and Eve were in the garden. She sinned first. Adán y Eva estaban en el jardín, ella pecó primero, She ate the fruit, gave it to Adam, then he sinned. ella agarró la fruta, se la dio a Adán y después él pecó. Romans 5:12 says, Romanos 5:12 dice, sin entered the world through one man, Adam, el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, because Adam was our federal head. porque Adán era nuestra cabeza como federal. 1 Corinthians 15:22 Primera de Corintios 15:22, says, in Adam all die. en Adán todos han pecado. In Christ all should be made alive. En Cristo todos fueron hechos vivos. In Adam is a phrase of federal headship. Adán es una frase de cabeza federal In Christ is a term of federal headship. y Cristo es un término de cabeza federal. Yeah. Puedo explicar mucho más, pero no tenemos, Yeah, podemos tenemos explicar. tiempo. We'll do that another day. Maybe Yeah, we could do another day. Otro día hacemos esto y voy a agarrar la traducción correcta de eso. Son Okay. términos teológicos. Y también necesitamos ir a Ephesians. También tenemos que ver a Efesios. Okay. Ephesians 1. And we'll come back here to Romans, Okay, we'll come back to Romans. but Ephesians 1. Okay, vamos a ver otro aquí. Hold on one second here. 4 y 5. Ephesians. 1. Okay. Versos. Versos. Yeah. Versos. Ephesians 4 y 5. 4 y 5. Okay, or you could say versículos. They say versículos too. Versículos. Oh, you're almost saying something else. But, versículos. Cuidado. Cuidado, Matt. Cuidado. Lo siento. Okay. Just as he chose us in him Según nos escogió en él before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. See, that's a term of federal headship. ¿Ves cómo es aquí un término de cabeza federal? So we were chosen by God the Father in Christ. Fuimos escogidos por Dios el Padre en Cristo. Yeah, in him. That we would be holy and blameless before him. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. In love, he predestined us En amor nos predestinó to adoption as sons through Jesus. para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Sí, dos personas. Dos personas. Sí, muy importante. Okay. Yeah. Return to Romans 6. Vamos a regresar a Romanos 6. Okay. Where did Romans 6? They moved it. Where did Romans 6 go? I got it here, Romans 6:8. Right there we go. Romans 6:6. Vamos Right? a ver Romanos 6:6. Our old self was crucified with him. He represented us on the cross. Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. So when he died, we died with him. Así que he represented us. Yes. Él nos representó. Así que cuando él murió, we died. Entonces, murió. Nosotros murimos. Fuimos 2000 sepultados. años. Sepultados, 2000 años. Yeah. So, entonces lo que está haciendo Matt es, let me look at this again. It was verse 6 to what? 6 and 8 are the critical ones. Our old self was crucified with him. Well, when was he crucified? 2,000 years ago. Sí. How is it possible we're crucified? Only by the doctrine of federal headship can we understand this. Yeah. Wow. That's pretty heavy. It's heavy, Yeah, and it this is affects heavy the stuff. issue of baptism. Yeah. Déjenles digo algo, amigos. Lo que está haciendo Matt son cosas muy profundas, teológicas. Es muy interesante lo que está diciendo. Y yo estoy aprendiendo mucho ahorita. Esto está diciendo. Can you repeat again from verse 6 so that I can. Sure. Knowing this, that our old self was crucified with him.
sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. When were we crucified? ¿Cuándo fuimos crucificados? With him. Con él. Con él, aquí. Dices con él. Aquí dice fue Sí. crucificado con él. ¿Cuándo fuimos crucificados con él? 2000 años pasado? Sí. Hace 2000 años. This is right. It was hace 2000 años. Sí. 2,000 years ago. That's when we were crucified because Jesus represented us on the cross. Porque Jesús nos representó, that's under the federal Federal headship. headship. Nos representó bajo este punto teológico de cabeza federal. But what if they say, well, we were crucified when we were baptized? That's not what the Bible says. Si yo le digo, ¿qué tal si los unitarios dicen fue crucificado cuando fuimos bautizados? Eso no es lo que dice la Biblia. Yeah. Many times they don't believe the Bible. They think they do, Yeah. but they don't. Muchas veces no creen la Biblia. Piensan que sí, pero no la creen. Yeah, they believe what they think the Bible says. Piensan lo que ustedes piensan lo que están leyendo, pero en verdad no están creyendo lo que dice la Biblia. Yeah. So this tells us that we were crucified with him. Baptism is not the thing that crucifies us. Esto nos dice que fuimos crucificados con él y que el bautismo no es lo que nos crucifica. And we didn't die in our baptism. Y no murimos en nuestro bautismo, Solamente fue en the cross, ¿cómo se dice? en la cruz. Solamente fue en la cruz. And you know what? I have here the word. It says, el principio de la cabeza federal. So I'm doing a translating it, principle. okay, yeah. Principio de La cabeza de teología federal. del pacto ilustrada. Pacto, Ok, sí. so, para ustedes que hablan español, estudien ese asunto del el principio de la cabeza federal. Es lo que está ahorita entendiendo el hermano Matt aquí. Es muy interesante. See, I could get even deeper into it, but that's sufficient for now. For they need to understand that what's happening is as Christ represented us, we died with him. Baptism isn't a thing that is where we die with him, but when he did it, what they're doing is taking it away from Christ Yeah. and his work and putting it on themselves. Arrogant fools. Lo que están haciendo ustedes es están quitando la obra de que hizo Jesús y se la están poniendo a ustedes. Humanism. Yeah, how great is God to them? ¿Qué grande es Dios para ustedes? From eternity, he called us. Desde la eternidad Él nos llamó. The blood of the eternal covenant. La sangre del pacto eterno. Hebrews 13:20. Hebreos 13:20. The Father chose, El Padre nos cogió. the Son redeems, El Padre escogió. El Hijo es el que redime. and the Holy Spirit applies redemptive work. Y el Espíritu Santo aplica la obra redentora. Sí, la Trinidad es la verdad, sí es la Biblia. La Trinidad Solamente es la- bíblica. The Old Testament and the New Testament En el Antiguo también. Testamento y el Nuevo Testamento. Maybe we can talk about the Trinity another time. because Another that's another time, big- another yeah. time. Otro Oh, día hablamos de la Trinidad porque es un sí. punto muy importante. You But have this to is come an back and important do this point. again. Yeah, I'll come back again. yeah. Dice que voy a venir para acá hasta Idaho y creo que cuando estoy con Matt nos pasamos mucho tiempo disparando pistolas porque a Matt le gusta mucho disparar pistolas. So Right? I did pretty well Yeah, today. you did good. Disparó bien, Matt. If he says it, then that's good. Okay. You did, you're great. Okay, entonces podemos ir a 1 Peter Ok, ¿por qué no vamos a Primera de Pedro? 21. I love this verse. Primera de Pedro 1:21, a mí me encanta este texto, dice Matt. Primera de Peter 1:21. Ok. Okay, they go to this all the time. Ellos, los unitarios van a este texto, siempre van a este texto. Corresponding to that, baptism now saves you, not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Did I read it right? 1 Peter 3:21. Oh, 3:21. Did Primera de I Pedro. say 2:21? I think you said 1. 1:21. Maybe I'm being Yo le de dyslexic. otra vez porque estoy viejo. Dice que lo vale otra vez porque está viejo. Primera de Pedro 3:21. 3:21. Okay. Oh, they love this verse. I love it too. Dice, leo que a los unitarios les encanta este texto. Dice que él ama este texto. Veámoslo. Quiero casarlo. Vamos a verlo. Veámoslo. I could joke a little bit in Yeah. Spanish. Corresponding to that, you read it in Spanish yet? I'm going to read it right now. Okay. You want to read it first in English? I did. Oh, you did. Okay. Okay. Ahí va. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. La primera palabra aquí en inglés es corresponding. La primera palabra aquí en inglés está diciendo que es la palabra correspondiendo. Correspondiendo es lo mismo. In Greek es antitupan.
En el griego es antitupon, Now, an antitype. un antitipo. Okay. Corresponding to that, it's a type. Baptism is a type or a representation. El bautismo es un tipo o una representación. Corresponding to what? ¿Correspondiendo a qué? The previous verse. Al verso previo, Verse 20. el verso 20. Who once were disobedient when the patience of God kept waiting in the days of Noah during the construction of the ark, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through the water. Vamos a leer esto porque aquí citó el verso 20 el hermano Matt. Hold on, my computer's acting a little funny. 1 Peter 3, 3:20. 3:20. 3:20. Y dice aquí, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. So verse 21, corresponding to that, baptism saves you. Corresponding to what? Entonces el verso 21 corresponde, you're asking, say that again, verse 21. Corresponding to what does baptism save you? Ok, entonces según el verso 21, correspondiendo a qué es lo que te salva el bautismo. As in verso 20. Entonces eso de lo que está correspondiendo del bautismo en el verso 21 se refiere al verso 20. So what saved Noah? Entonces, ¿qué es lo que salvó a Noé? The ark or the water? ¿La arca o la agua? The ark. The ark. La arca. La arca fue lo que lo salvó a Noé. The So arca. you're saying that the baptism in 21 is referring to The ark. the ark. Now- Está refiriendo a la arca. Now, baptism doesn't say what kind of baptism here, Y aquí no dice qué tipo de bautismo. but it does say not the removal of dirt from the flesh, not the issue of the water. Pero dice que no es el quitar la suciedad del cuerpo. So that means it's not the water. It's not the water. So aquí no está diciendo que Ah. no es la agua. Because corresponding to that, baptism saves you. Corresponding to what? The ark. You enter baptism by faith. They entered the ark by faith. Tú entraste el bautismo por la fe, ellos entraron la arca por la fe. Now, water was what destroyed the ungodly. Y entonces la agua es lo que destruyó a los que no seguían a Dios. And Noah and his family entered the ark by faith. Y Noé y su familia entraron en la arca por fe. And the ark had one door. Y la arca tenía una puerta. Jesus says he's the door. Jesús dice, Él es la puerta. And God closed the door of the ark. Y Dios cerró la puerta del arca. Christ says, what God opens, no man can close. What God closes, no man can open. Repeat that one more time. Cristo dice, What God closes, no man can open. lo que Dios cierra, nadie puede abrir. And the transverse. And what God closes, no man can open. What God opens, no man can close. Y I lo forget que, what verse y it lo is. que Dios actually. abre, nadie lo puede cerrar. Yeah, yo Yeah, creo que interesting. correcto. So una relation with the Noah's Ark. Right. So God closed Noah's ark door, and when flood was over, he opened it. Así que Dios cerró la puerta del arca y cuando después del diluvio, Dios abrió la puerta. Now, 8 people were in the ark. Ahora había 8 personas en la arca People are circumcised on the 8th day, y las personas son circuncidadas en el 8 día and Jesus was raised on the first day of the week. 7 plus 1 is 8. y Jesús fue resucitado el primer día de la semana. 7 y 1 son 8. And this is muy importante. Muy interesante. In Greek, the letters are also numbers. En el griego las letras también son números. So when you write words, you're also writing numbers. Y cuando escribes las palabras también escribes números. In Greek, Jesu Christos, Jesus Christ, En el griego Jesucristo adds up to 888. se suma a 888. Muy interesante, sí. That is interesting. 8 people in Noah's Ark. 8 personas en la arca, And a new beginning. un nuevo comienzo. That's Interesante. just trivia. That's interesting, fun Dice que trivia. son cosas interesantes que él ve. So baptism corresponds to them going in the ark, not the water. Entonces el punto aquí es que el bautismo corresponde a ellos entrando a la arca, no en la agua. If they want to say the ark corresponds to baptism and the ark saved them, Si ustedes quieren decir, if they want to say, that the ark saved them, que la arca los and the salvó baptism saves you, y que el bautismo te salva, then they were not in the water in the ark, were they? entonces, pero pónganse a pensar, ellos no estaban en el agua o lo estaban. No, what was in the water was the ark. The ark was, Lo que estaba en el agua era el arca, pero no ellos.
But that's right, but they weren't in the water. Ellos no estaban en el agua. The water didn't save El them. agua no los salvó. That's why Peter is talking about the covenant aspect of baptism. Por eso es que Pedro está hablando del aspecto del pacto del bautismo. And why he says it's not the removal of dirt from the flesh. He's reducing baptism to the application of water. Y dice aquí, no quitando la suciedad de la carne. It's talking not about the removal of the dirt of the flesh. Yeah, he's reducing it to the issue of just water on your body. O sea, lo está reduciendo aquí a nomás agua en el cuerpo. He says it's not that, Que no es eso. but Pero- an appeal by faith Una petición de Dios con fe to God for a good conscience. hacia Dios por una buena conciencia Yeah, through the resurrection of Christ. por medio de la resurrección de Jesús. And that goes with the other verses you were saying. So it all makes perfect sense. Ya, todo tiene sentido. So, tengo una pregunta por usted otra vez. Tengo una pregunta para usted. Are we saved or justified by faith ¿Somos justificados por la fe when we have faith, cuando tenemos fe? or when we do something? ¿O hacemos justificado por la fe cuando hacemos algo? So who's your faith in? Entonces, ¿en quién tienes tú tu fe? In Jesus or what you do? ¿En Jesús o en lo que tú haces, Is it unicitario? what En you tus do? obras. Is it in Christ's work or your work? ¿Es en la obra de Cristo o es en la obra tuya? Is His goodness or your goodness? ¿Es lo bueno de Jesús o lo bueno de ti? His faithfulness or your faithfulness? ¿Es ser fiel, es el ser fiel de Jesús o el ser fiel de ti? His ability or your ability? ¿Es la habilidad de Jesús o es la habilidad tuya? If you put any hope for salvation in what you do, you are lost. You don't believe the true gospel. Si tú pones alguna pequeña fe en lo que tú haces, tú estás perdido. Necesitas orar a Jesús Tienes que orar a Jesús and ask Him to forgive you of your sins. y pedirle a Él que te perdone de tus pecados. Solamente de fe. Solamente por fe. En la sangre de Dios. En la sangre de Dios, De Jesús. De Jesús. Cruz. Solamente de fe. Solamente en Él. Solamente en su corazón. En Él solamente. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Si quieres hacer una cosa más, entonces no tienes la verdad. Estás perdido. si tú quieres añadir, if you want to add something else, you're lost. Si tú le quieres añadir algo a Jesús, estás perdido. That's a slap to his face. That's like what he didn't do was sufficient. And Y in Romans 1, en Romanos 1, necesitas leer en creer. Romans 1, 18. vamos a I'll show you leer. something. Let's Vamos- go there. I'll show you Te something. voy a enseñar algo. Romanos 1, The judgment of God upon people alive, who are alive. Romans 1. Let's go to 1:18. Vamos a Romanos 1:18. Oops, I'm putting it in Spanish here. This is English here. Romans 1:18. Okay. I'll read a verse and you go to verse. For the wrath of God is revealed, and then in Greek it's more like a being revealed, but the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Okay. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que son injusticia restringen la verdad. Now, verse 19 talks about that what's evident in God, they should know. Verso 19 habla de lo que es evidente de Dios, lo que es evidente de Dios lo deben de saber. 20 is about God's attributes seen in nature. 20 sobre los atributos de Dios que se ven en la naturaleza. And verse 21 and 22, they suppress the truth of God. En el verso 21 al 22 restringen la verdad de Dios. Now, verse 23. Ahora el verso 23. And they exchanged the glory of an incorruptible God for an image of the form of corruptible man and creatures. You can read that. Ok, verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Therefore, Por lo tanto, God gave them over in the lust of their heart to impurity, so that their bodies would be dishonored among them. por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. So what happens in the rest of the chapter is there's sin and judgment. Sin and judgment. Lo que pasa después en el resto del capítulo hay juicio y pecado. ¿Cómo se dice judgment? Juicio. Juicio. Yeah, juicio. Pecado y juicio. Ajá. Juicio y pecado. So, pecado, entonces juicio de Juicio. Dios. Pecado de un hombre, de gente, entonces juicio de Dios. Dios.
sin and judgment. Sin, necesitas leer, estudiar esto, es muy importante. And once again, we read Romans 1 Yep. from verse, Starting in verse 18, but they did go to verse 32. okay, verse 32. Because everything, because it talks in there about lust, talks about homosexuality, talks about all kinds of stuff. But the point is, the wrath of God is presently being revealed against all ungodliness. El punto es que el juicio de Dios se está revelando ahorita contra todo lo que es injusto o maldad. And Paul gives examples of the kinds of unrighteousness. Y Pablo nos da ejemplos de los tipos de cosas que son malas. The believing lies, sexual sins, wickedness, evil, murder, malice, slander, haters, all kinds of stuff. Habla de muchas cosas. Ajá. Yeah, Todo chapter 1. right. Es muy importante estudiarlo. Yeah. Okay. Why is this important? ¿Por qué es importante? Because if you believe lies and you refuse the truth and the true gospel and the true God, then the judgment of God is upon you now. ¿Por qué es importante? Porque si usted, universitarios, sigue decidido en creer la mentira, el juicio de Dios está contra ti. If they choose to follow a lie, that's what it says. Then the judgment of God is upon them. Yep. Y en el libro Mateo En el libro de Mateo, 28 y 18. Mateo 28, 28, 18, 28, 18. 18. Jesus said, all authority has been given to me in heaven and earth. Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Who forgives sins? ¿Quién perdona los pecados? Jesus. Jesús. Luke 5:20. Lucas 5:20. Yeah. So you should, and Jesus says, ask me anything in my name and I will do it. Jesus said this. Jesús dice, pide por cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Luke 16:16, I think it is. Si recuerdo bien, No. Lucas 16, 16. Luke 4, John 14:14. Yo que tengo mucho en mi O Juan cosa. 14, 14, que no se puede recordar bien ahorita el texto. Entonces necesitas orar a Jesús Necesita orar a Jesús and ask him to forgive you of all of your sins. y pedirle que te perdone de todos tus pecados. Solamente de fe. Es solamente por fe. No es fe y casa que necesitas hacer. Cosa. Obras, works. Works. Obras, works. Obras. No es de las obras que puedes hacer Es por fe. por fe. No es por las obras, es por la fe. Solamente. Es muy fácil. Solamente. Sectas falsas, los mormonismo, testigos de Jehová Los mormones, los testigos de Jehová, y católicos, es muy importante. católicos también. I'm starting hearing you more. My Yeah, mind's starting yeah. to go into Spanish more. Ya, está hablando ya más español porque me está escuchando. But all the false religions have faith in God and works. Todas las religiones falsas lo que tienen es fe en Dios más obras y sus obras. O sea, le quieren añadir a Dios. They want to add on to the God. One more thing. Quieren But añadir una cosa más. They actually teach they have to do something to complete the work of God. Ya, lo que están enseñando es que ustedes tienen que hacer algo para completar la obra de Dios. And if they believe that, they're on their way to hell. Y si tú crees eso, usted está en el camino al infierno. Because Jesus said in the last days many false Christs and false prophets would arise and deceive many. Porque Cristo dijo que en los últimos días muchos falsos profetas y falsos cristos saldrán y engañarán a muchos. All the cults have works. Yep, all of them. Todas las sectas tienen fe, pero con obras. Catholicism And what does does too. Ephesians 2:8, 2:8 and 9 say? Yeah. Saved by grace through faith. ¿Qué dice Efesios 2:8 y 9? No por obras para que nadie se gloríe. Estamos salvos por la fe. Yeah. Solamente fe. Solamente suficiente. Solamente fe. Fe es suficiente porque es en él, en Jesús. Wow. Solamente en Jesús es suficiente. Solo. Él es todo. Él hace todo en la cruz. Yeah. Solamente. Él. No necesitamos hacer nunca. Porque no podemos hacer nunca. Porque obras están malos. Sucio. O sea, las obras en mi son corazón malas. es muy sucio. Porque los corazones de nosotros están sucios, dice Matt. Yeah, that's heavy duty stuff. Yeah, it is. Wow. Look, you hit a lot of stuff here. Oh, man. You hit a lot of stuff. Puedo enseñar más, pero no tengo tiempo. Ya, Hay mucho. no vamos a seguir mucho porque ya es largo, ya es tarde ahorita, Matt. Yo sé de que I can keep going. I'm not tired. No soy cansado. ¿Estás Matt, cansado? Matt es un vampiro, no duerme. You're a vampire. Yo dormía. Esa Se noche, quiere por dormir, eso. yeah. And I got my son here walking around. Tengo mi hijo también. Él no es importante.
Okay. All right, then I guess we're going to finish up. I think you've pretty much summarized the whole thing here. Vamos a terminar este estudio que nos ha dado Matt. A ver si podemos hacer otro después. Maybe en la Trinidad. Esto que hizo Matt ahora es muy importante porque habló mucho de las obras, de la fe y del bautismo y lo que realmente significa. Y vamos a darle gracias a Dios. Yo quisiera que todos los hermanos de mi canal que me siguen a mí, que también puedan ver el canal de Matt. Es CARM, CARM.org, o Miapic, que está en español. Y es el canal del hermano Carlos Garviras, pero trabaja con Matt Slick. Y él tiene las obras de Matt ahí para que ustedes las puedan leer en español. Mucho material muy bueno ahí. Miapic.org. Nomás lo pueden poner en Google, también lo encuentran. Y si no lo encuentran, envíenme un correo a mí, a Luis C. Reyes 440 HP. Y mi página de YouTube, my page is Mopar 440 HP. Cool. Well, I started with car stuff. I didn't know it was going to go anywhere. Hey, I was going to put Mickey Mouse, you know. Yeah, as a matter of fact, that was Kenny's idea. Hey, makes sense. So that's how it started. Yeah. And your YouTube channel is CARM, CARM.org YouTube. Okay, so just CARM.org and they'll find everything. It's es un sitio. Es un sitio. Sitio grande, muy grande. Yeah, y Matt tiene un programa del radio lunes a viernes, Monday through Friday. You have a radio 5 show. days a week. And you've been doing it for how long? 15 and a half years. Y lo ha hecho por 15 años. Y a Matt Slick le pueden hacer preguntas en vivo. Él lo hace esto de tiempo completo. Y es muy interesante. And I always learn something when I watch Matt. Yo siempre aprendo algo. We're always learning. We're always honing in what we learn. And es bueno. Así es como aprendemos. Sí, gracias. Right? Excelente. Okay. Entonces, amigos, con esto los quiero terminar. Matt, is there something you want to say, some final words? Necesitas solamente creer en Jesús solamente. No puedes hacer nada. Solamente es Jesús de la fe. Solamente Él es suficiente. Si gustarías tener esa relación con Él, entonces necesitas creer solamente en Jesús. No en bautismo, no en nada más. Solamente es Él. Solamente orar a Jesús for the forgiveness of your sins. No Para el perdón de tus pecados. Por perdón. Por el perdón. El perdón de tus pecados. Tus pecados. Yes. Por el perdón. Decido practicar. Yo tuve en español en escuela secundaria y tenemos 63 años, soy viejo, yo de mucho, pero me gusta la lengua. En la PIP, la gente de México y otras personas que yo encuentro, me gustan porque están muy simpáticos. Y mi español no es bueno, lo siento, pero trato un poco. Sí trata. Yeah. Pero él tiene su mano derecha ya en Colombia, Carlos Garviras, que él sí habla español muy bien y siempre me corrige a mí. Me gusta que él corrige a mí. Sí, porque es muy bueno. Pero de todas maneras, la información está en la cabeza de Matt. So, la podemos sacar y la podemos usar y le vamos a dar gracias a Dios. Todos ustedes en mi canal, quisiera que oren por Matt, para él y para su esposa, para que Dios trabaje en la vida de Matt y siga trabajando y siga trayendo a más personas al Señor Jesucristo. Y es bueno que el Señor me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas, pero es un honor conocer a Matt Slick, en verdad, igual que muchos otros hermanos, maestros con los cuales me comunico. Como dije, yo siempre aprendo y siempre estoy aprendiendo, y esta noche aprendí mucho más ahora con el hermano Matt Slick. Entonces, amigos, a ver si hacemos otro video en el futuro, vamos a ver, no sé, pero con esto quiero decir gracias por ver este canal. Si les gusta este canal, compártanlo con otras personas y que Dios los bendiga.